Hola, bienvenidos a otro episodio de Esto No es Político. Hoy estamos con la científica Linda Guamán aquí en el cafecito, como siempre. Y también acuérdense que estamos de estreno todos los jueves en Sonorama. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Linda. Gracias, Linda, por estar aquí. Qué gusto tenerte. Muchas gracias por tenerme y sacarme de mi laboratorio. Linda, yo quiero empezar por la idea de las mujeres en la ciencia. Sigue siendo como una brecha, esta brecha a la que nos ha hablado, que los niños y las niñas hasta un punto cuando son chiquitos aspiran más o menos a las mismas cosas y de repente en un punto eso se quiebra y hay una distancia entre los niños y las niñas. ¿Cómo ha sido tu recorrido, tu experiencia de ser mujer en ciencia? Bueno, me voy a referir a los datos. Como científica, lo que dicen los datos, en Ecuador en particular, el 28% de científicos en Ecuador somos mujeres. Sigue siendo menor con respecto a los varones. Sigue siendo menor. Si es que a ese número, en cambio, vemos cuántas de esas mujeres estamos en posiciones de liderazgo, menos del 10%. Y claro, eso justo, ya viendo en retrospectiva, en gran medida tiene su origen en el hecho de que a un niño, creo que todavía en la educación tradicional, ¿no? te predisponen a ciertas conductas, juegos. Los regalos incluso, ¿no? Inclusive, sí. Yo, cuando recién me convertí en mamá, tuve mucho este conflicto porque iba a los lugares a escoger ropa, a jugar y cosas así. Y claro, mi esposo y yo somos científicos, entonces íbamos y en algún momento sí respondí mal y me arrepiento porque luego soy muy explosiva porque le dije a la señorita, de pronto, ¿es niño o niña? Y le dije, ¿relevante? Y me dijo, sí, es que para niños es esta sección, la parte de juguetitos, ¿no? Y para niñas es esta. Y entonces le dije, ¿pero va a jugar con los genitales o por qué? ¿Por qué habría esta diferencia? Y te das cuenta que en todo es así. Entonces, en ciencia es igual. Nosotros acabamos de tener el primer encuentro de mujeres científicas en Ecuador. Somos pocas. Nos ha costado un montón. Pero al mismo tiempo vas viendo por fin espacios en donde empiezas a hablar de ciencia y no necesariamente son los mismos científicos. O por fin tenemos las mujeres espacio. Entonces, sí, está difícil. Pero ya tenemos rectoras. Y hay esta red también de mujeres científicas que también es súper importante para visibilidad, ¿no? Exactamente, yo misma como científica no sabía que teníamos astrofísicas, matemáticas, geógrafas, y gracias a la REMSI, que es la red ecuatoriana de mujeres científicas, empecé a contactar con las chicas y ellas lo que intentan es justo esto, no a todas se nos da fácil comunicar lo que hacemos, porque la formación de científico tienes que ser bueno en la parte técnica, pero en el contexto de Ecuador, en donde le pides dinero al Estado para hacer investigación y hay gente que no tiene agua potable, claro, es importante decirle por qué deberían darte dinero. Entonces, la REMSI busca darnos herramientas para hacerlo mejor. Estaba revisando algunas entrevistas que has dado y dices un poco que llegas por casualidad a la ciencia. Sí, no es como que estabas chiquita y dijiste, quiero ser científica. No. Cuéntanos un poquito cómo se hace ese camino y cómo esa casualidad te pone en un sitio en el que amas. Oye, evidentemente. Sí. A ver, primero para mí la educación era una forma de salir de la pobreza total, o sea, no hay, mis papás no terminaron la secundaria siquiera, entonces ellos solo tenían la idea de, ok, estudiar te da más probabilidades de tener trabajo, y por ahí iba, pero desde ya muy pequeña yo sabía que la biología era lo que me llamaba la atención. ¿Cómo? Porque, a ver, era muy dada a... Yo, por ejemplo, hacía labiales yo cuando era pequeñita, ¿no? Entonces yo me acuerdo que agarraba moras, ahora es paradójico porque ahora hago eso, extraigo antocianinas, que son los pigmentos, para ver si tienen actividad antitumoral. Pero en ese momento yo, súper vanidosa, lo que hacía es cogía frutos rojos, hacía una maceración muy primitiva y colocaba como en unos frasquitos que tenían forma de labial y empezaba a mezclar colores. ¿Qué edad tenías? Unos 6, 7 años, pero yo me maquillaba, o sea, con eso yo me maquillaba como colorete y labial y claro, cuando yo soy de una familia muy conservadora en Cuenca y mi mamá me mandaba a lavar la cara y yo le decía, es un experimento. Y ya después mi mamá tenía esta idea de que sea médico, justo por mi gusto, por el área biológica, y yo no quise ser médico. Porque además es medio lo más conocido, quizá lo más evidente. Y porque además los papás siguen pensando que es lo que mejor oportunidades laborales te da, que ya en esta realidad más bien tenemos un exceso de médicos. Y cuando yo le dije a mi mamá que no quería ser médico, pues fue una decepción súper grande. Y me dijo, bueno, dado que quieres estudiar algo que a mí no me agrada, pues entonces que sea en la institución pública. Y biología no hay. Hasta el día de hoy, bueno, creo que ahora recién en la Universidad de Cuenca no había. Y solo había en la Universidad de la SUAY, que es particular. Entonces me dijo, pues yo no te lo pago, no quiero que seas bióloga. Y no pude estudiar biología por eso. Entonces me dijo, estudias ingeniería porque los biólogos son hippies. Existe mucho esa concepción de biólogo hippie.
Y nada, me metí a estudiar algo que no me gustó, ingeniería agropecuaria. Estuve un semestre, no, eso no es lo Desde el mío. inicio no te gustaba. No, también sabes por qué no me gustaba. Quizás me hubiera gustado más que lo que finalmente estudié, pero yo estudié en un colegio, en una escuela y colegio de niñas. Y agropecuaria, yo era la única mujer de mi salón. Y había mucho esto de ir a la hacienda, al campo, las vacas. Y a mí me dio muy duro estar con un grupo de hombres. O sea, sí fue un choque esto Fue de salir horrible. como de este mundo más femenino. Totalmente, ¿Sí? totalmente. ¿Por qué? Porque no sabía ni siquiera cómo comportarme. ¿Sabes? Era, pues, por cómo yo había crecido. Además, yo me crié en un contexto muy religioso. Quería ser monja incluso. Sí, en ese momento ya andaba un poco en el asunto vocacional, entonces no fue fácil para mí ni siquiera socializar con mis compañeros. Y había mucho este estereotipo que existe de que para ser un buen agrónomo tienes que ser como el macho de botas y sombrero. Y nada, terminé el primer semestre y dije, ok, me voy a cambiar dentro de la misma facultad a otra carrera para no perder este semestre, y lo único que me quedaba era automotriz, electrónica y alimentos. Por descarte, soy ingeniera en alimentos, por descarte. Pero un poco porque te tocó. Me tocó. Porque al final, si habrías tenido quizá el apoyo de tu mamá, hubiera sido bióloga. Desde el inicio. Desde el inicio. Y bueno, estudié ingeniería en alimentos, siempre supe que no era lo mío. Pero a regañadientes. Totalmente. Por eso yo fui muy buena estudiante en la escuela y en el colegio. En la universidad ya no tanto, o sea, si tú ves mis notas, no estaba mal, y tú sobre 10 tenía 8, 7 y medio. No estaba tan contenta, y menos contenta estuve ya cuando me tocó hacer pasantías. Me acuerdo que vine a Lazo, en la Parmalat. Y claro, como toda la industria de alimentos, lo que ellos intentan es estandarizar los procesos. O sea, un reloj suizo. Que todo hace siempre lo todo mismo. Siempre lo mismo. Y para mí eso era muy aburrido. O sea, siempre habían 10 litros de leche convirtiéndose en 5 quesos, y esos 5 quesos de 500 gramos, y eso me mató. Porque además me imagino que parte de la curiosidad por la biología era, valga la redundancia, la curiosidad. Exacto, el poder tener no siempre resultados iguales. Yo me muero de las iras ahora mismo en el laboratorio, acabo de venir de ver un resultado en el que no es el que esperaba, porque claro, con la vida es así, los organismos vivos se comportan de una forma inesperada, y entonces, pero es lindo, ¿no? Entonces me pongo, en la tarde me pondré a analizar resultados, bueno, ¿por qué no funciona el experimento? Pero eso me mantiene viva. Después de hacer las pasantías dije, esto no es lo mío, y ahí fue cuando me crucé con la primera mujer PhD de la Universidad de la SUAY. Fuiste a una charla. Fui a una charla de ella hablaba de hongos. Y ella estaba embarazada, te estaba escuché en una embarazada. Y era súper extraño también, o sea, yo no había tenido una profesora PhD mujer. Y además verla, me acuerdo que se ponía su bata de laboratorio y parecía un costal de papas, porque la barriga era tan grande, no le cerraban, se mandó a hacer una bata, una cosa extraña, y se veía como cuadrada, ¿sí? Y ella estaba feliz trabajando en el laboratorio. Y yo nada, le pedí, por eso el networking es importante a los chicos, siempre les digo esto, vayan a las conferencias, hagan preguntas, quédense al final. Como para abrir también tu espectro. Exacto. A veces yo de verdad no le hubiera dado espacio de pasantías a un estudiante si hubiera venido de una forma convencional, y sí le doy espacio porque después de una conferencia me dijo, mira, de tu trabajo me interesa esto, voy a aplicar a pasantías, entonces luego ya tengo una consideración especial. Esas cosas son importantes para los chicos, y yo hice eso. Y ella me dijo, ok, hagamos una tesis juntas, y no he salido de un laboratorio desde ahí, eso fue en 2008. ¿Y ya la tesis era sobre qué? Ahí fue justo lo que hacía cuando era pequeñita, fue extraer antocianinas, que son estos pigmentos morados. Ahí fue del mortiño, ¿cómo es la flor del amaranto? El ataco, nosotros le decimos ataco, no sé cómo se dice aquí, en Cuenca es esta, que hacemos esta agüita que tiene color rosado, es una flor, y de papa morada. Entonces extraíamos los pigmentos. Pero eso era para graduarte de ingeniera en alimentos. Ok, o sea, era dentro de la misma carrera, pero tratando de esquivarle un poquito. Exacto, por algún lado. bypassando. Todo el mundo hacía como emprendimientos, cosas de control de calidad de alimentos, y yo dije, ok, voy a buscar pigmentos para alimentos. Y ahí entré al laboratorio, me encantó, y yo no tengo en ese momento la posibilidad económica de hacer una maestría. Entonces yo le decía a ella, que se llama María Elena, la doctora María Elena Casares, ahora está en la Universidad de Cuenca, ¿cómo puedo hacer yo una maestría? Y ella me decía, aquí en Ecuador la única que yo veo que va enmarcada en el área biológica es la de la San Francisco. Yo no había venido a Quito, nunca, no sabía que la San Francisco era lo que era, y tampoco sabía que era cara. Y cuando ella me dijo eso, yo empecé a buscar en internet y vi los costos y vi todo, entonces yo sabía que eso era imposible.
Pero ella misma había encontrado que ellos daban una beca, si es que pasabas exámenes, entrevistas, y me animó, y entonces empecé a estudiar. Cuando me seguí quedando con ella, las cartas de recomendación me las dio ella y otros colegas de la universidad, y la primera vez que me subí a un avión fue para venir aquí a Quito a hacer esa entrevista. De Cuenca acá. Ajá, para venir a la San Francisco. ¿Y ahí qué decían ya tus papás, sobre todo tu mamá, que inicialmente había tenido esta resistencia? Estaba bastante escéptica, tan así que cuando la San Francisco me notifica con la beca, lo primero que dijo es: no te vas. Mi mamá tampoco entendía lo que era que la San Francisco te dé una beca, ¿no? Y no la culpo ahora, pero ella me dijo: no te vas, eres muy pequeña, no tenemos familia allá, entonces no. Y tuvimos que hacer como una intervención familiar para convencerle de que era una buena idea, de que era una buena universidad, y nada, ellos, pero vinieron a dejarme aquí en Quito. ¿Qué edad tenías? Tenía 20 años, 21 años. Pero me dejó de tal forma, casi que un convento. O sea, encontró una señora con una casa en la Primavera que recibía estudiantes mujeres, pero no dejaba entrar hombres, no dejaba entrar. Entonces tenía como un régimen muy estricto. Y mi mamá habló con ella para que sea así, ¿no? Para que yo no pueda llevar a nadie, para que tuviera horarios. Y ahí empecé a tener conflicto con la señora, porque en la maestría yo luego me di cuenta que estar de madrugada haciendo un experimento era algo normal. O estar el sábado era algo normal, y no me dejaban entrar a la casa. ¿Y qué hacías ahí? Pues yo le llamaba a la señora tenía una hija, le llamaba y le decía que estoy en la parte de afuera, déjeme entrar. O sea, ya llegué, son las 12 de la noche, sábado, no vengo de una fiesta, estaba en la universidad y tuve muchos inconvenientes. A veces me quedé en la universidad, y para el siguiente semestre le dije a mi mamá, ya con un poco más de independencia, al estar viviendo sola, decidí mudarme. ¿Y cómo fue ese choque de pasar a vivir sola? Fue bueno, creo que mi mamá decía esto de tú no sabes sacar ni siquiera la basura, y es cierto, pero creo que eso me preparó, porque claro, después yo no sabía que iba a salir del país, etcétera, y eso me ayudó un montón, el cocinarme. También valoré mucho a mi mamá, porque mi mamá es muy dura, sigue siendo dura, pero ahora que soy mamá entiendo mucho mejor por qué me cuidaba como me cuidó. Y sí, se desbloquean un montón de miedos con la maternidad. Sí. ¿No te ha pasado eso? Totalmente. Cosas que ni siquiera sabías que podías tener, y de repente miedo. Es como, ¡ay, qué miedo! Sí, y hay otras tantas que tenía miedo y que ahora ya no tengo también, pero le comprendo mejor. Ella en su dureza, además, lo hacía desde el mundo como ella lo conocía. Y me intentó proteger, y me fue bien estando sola, caminaba bastante desde la casa a la universidad, y entendí que la educación tiene unas diferencias brutales, tiene unas brechas brutales. O sea, yo vine a pesar de que pensé que mi educación estaba a la altura. Cuando realmente entré aquí me di cuenta que tenía unos vacíos muy grandes. O sea, sí había una brecha entre la educación que tú habías tenido en Cuenca y acá en la San Francisco. Más que nada porque mi educación, la que recibí en Cuenca, no estaba enfocada para el área biológica. Entonces todos mis compañeros aquí eran biotecnólogos, médicos, veterinarios. Yo tenía una clara desventaja. ¿Y tu maestría en qué era? Microbiología. ¿Qué es qué? El estudio de los microorganismos, todo lo que no podemos ver, ¿no? Bacterias, virus, algunos parásitos. Y yo era feliz, pero pasé de ser ingeniera en alimentos a de pronto estar analizando la secreción vaginal de una paciente. Y eso me dio durísimo, porque yo no sabía nada de la parte clínica. Aprender a ver el esputo, a ver, ¿será que tiene el paciente tuberculosis? Y era muy clínico. Y me encantó, me enamoré de los bichos hasta el día de hoy. Yo amo los microorganismos. Y esa es tu especialidad. Eso, yo soy microbióloga y trabajo con bacterias, virus, y nada, en la San Francisco yo me hice microbióloga. ¿Y qué crees que habría podido funcionar diferente o funcionar mejor, pensando también en los incentivos a los niños, a las niñas? Porque no es algo que se incentiva demasiado la ciencia per se. En otros países tú ves juegos desde niños, que si tú ahora vas a una juguetería no encuentras ese tipo de juegos. Aquí, que desde los microscopios, que puedas hacer mezclas, que puedas hacer cosas que te puedan ir llevando hacia este camino que podría ser interesante. ¿Qué crees que habría funcionado mejor para ti, o que podría funcionar incluso para los niños hoy? A ver, lo que hubiera funcionado para mí no es lo que funciona para los niños hoy, porque creo que somos un poco contemporáneas, pero nosotros no teníamos acceso a redes sociales ni inteligencia artificial, no teníamos laboratorios simulados. Entonces, los niños están creciendo ahora con unas herramientas que son fascinantes para ampliar, ¿no?, todo este espectro de posibilidades.
que ciertamente están restringidos a escuelas privadas, creería yo. Recientemente estuve en una escuela pública en Cuenca y te das cuenta que es el mismo laboratorio con las mismas limitaciones. Entonces, ¿qué creo que ahorita funciona? O sea, ahora creo que funciona muchísimo, por ejemplo, que los niños crezcan y los niños y las niñas crezcan entendiendo lenguajes de programación, entendiendo matemáticas. Estas herramientas que son versátiles, que luego pueden desembocar en algo de ciencia, sí, o pueden desembocar en ser economista o financiero, pero que te ayudan a entender la vida. La vida finalmente se reduce a pocas cosas, química, todo lo que tenemos aquí es química, hay mucho de matemáticas, y yo siento que nosotros tenemos resistencia a muchas asignaturas por la forma en la que nos enseñaron. Y hoy tiene recursos lúdicos impresionantes, tienes ya juguetes para aprender a hacer programación, por ejemplo. Incluir esas herramientas seguramente va a marcar una diferencia. Ya veo yo a los niños, ahora estoy buscando escuelita para mi niño para entrar al preescolar, y a las escuelas que visito voy y pregunto esas cosas y veo, sí, ellos empiezan a hacer programación con lenguajes muy sencillos, pero empiezan a hacer. Nosotros no teníamos ni microscopio, o sea, yo no pisé un laboratorio hasta cuando estuve en el colegio. Yo sé que soy un accidente, es una excepción. Pero ¿a qué crees que se debe esa excepción? ¿Por qué crees que logras en medio de este incluso contexto adverso? Porque tú dices, no le culpo a tu mamá, que evidentemente lo hace con amor, pero podía haber sido una presión de que digas, bueno, dice que haga esto, me quedo con esto, y como medio quedarte por ahí, porque no hay un incentivo, además familiar, que sí es bien importante también en estos casos. ¿Por qué crees tú que en tu caso sí pudiste quebrar? Yo creo que es una mezcla de cosas. A ver, yo soy bastante rebelde. Porque mi hermana y yo tenemos un año de diferencia, las dos tuvimos los mismos estímulos, oportunidades, etcétera, y somos muy diferentes. Me gustaría haber hecho un experimento, sería ideal, ¿no? Dos gemelos idénticos, etcétera, y tú incluso ahí ves que hay diferencias. Entonces es un poco mi forma de ser. Yo desde que estaba terminando la escuela yo quería salir de la casa, yo ya quería estudiar el colegio aquí, me acuerdo. Y yo veía aquí todo así como en las noticias, como la capital y esta cosa que es de más oportunidades. Creo que tiene mucho que ver con eso, con mis características innatas de, no sé si de liderazgo, pero sí como de ganas de explorar cosas como cuestionadora nuevas. También. Sí. Y luego también sí me encontré en el momento adecuado con las personas correctas. O sea, si yo no hubiera encontrado a María Elena Casar en ese momento, yo quizás me hubiera seguido quedando en Cuenca haciendo cosas de alimentos y mi vida hubiera sido distinta. Me he agarrado de las oportunidades con todo lo que tengo también, porque no tenía otras opciones. Es decir, para mí, si no conseguía una beca, yo no estudiaba, entonces también buscar... Necesidad obliga, dices. La necesidad obliga totalmente. Y lo mismo para el doctorado. Ya cuando terminé la maestría fue, ok, yo quiero seguir en esto, no me puedo pagar un doctorado. Y nada, fue buscar cómo... Y todo ha sido entonces por un esfuerzo, es decir, porque tú has empezado a buscar estos caminos y has hecho esfuerzos incluso que capaz no pensaste que en algún momento ibas a tener que hacerlos, porque desde que vienes aquí, tú sales del país, haces un doctorado, que es un doctorado en ciencias, además suena complejo, lejos de la casa, lejos del país, pero también quizá con esta necesidad que tú dices desde muy chiquita de romper este cascarón que quizá en algún momento para muchos termina siendo un techo. Sí. Yo creo que por mi forma de ser, yo rompí ese cascarón de, ok, quiero hacer esto porque me enamoré. Creo que eso pasa, inclusive cuando te enamoras románticamente de una pareja, haces cosas que no sabías que eras capaz. En esto creo que es igual, ¿no? Es un estado bioquímico del cuerpo que te lleva a hacer otras cosas, y yo me enamoré de la ciencia y era búsqueda de todo. Pero al mismo tiempo me casé en la maestría y eso me llevó a volver a ser la misma Linda de antes, porque yo... iba a hacer mi doctorado en los Países Bajos, ya tenía la universidad, la beca asociada a esto, y yo me caso en ese momento y mi pareja me dice, no, yo me voy a Brasil a hacer cirugía de corazón, y otra vez se me conecta la Linda cuencana de, este es mi papel de esposa, yo tengo que ir con mi marido, y yo no hablo el idioma, yo no tengo universidad allá, pero soy esposa, o sea, este es mi deber, o sea, algo que yo no haría en este momento, es una Linda que yo desconozco. ¿Qué edad tenías? Tenía ya 26 años cuando me casé. ¿Y renunciaste a tu beca en Países Bajos? Y me fui a Brasil. Él ya había aprendido el idioma y él tenía dinero ahorrado. ¿Pero no lo habían conversado antes? Fue como que le aceptaron en diciembre y teníamos que mudarnos en febrero. Teníamos poco tiempo para pensarlo. Vendimos los regalos del matrimonio, me acuerdo. Algunas cosas que podíamos, vendimos el carro.
que era lo único que teníamos, y nos fuimos a Sao Paulo, además sin tener mucho conocimiento de lo caro que era la ciudad. Entonces yo no creo que fue una decisión correcta. O sea, yo sé que finalmente todo me llevó a donde estoy, pero ¿Te arrepientes un poco? Sí, porque claro, ya cuando llegué a Brasil era la esposa de, y recuerdo en varios eventos con médicos, los primeros 6 meses, cuando iba decía, y tú eres la esposa del doctor Albán, y entonces me empezó a calar profunda esa etiqueta de, yo decía, pero hice una maestría en una universidad súper buena, me fue súper bien, sé que tengo la capacidad y ahora soy la esposa de, qué bueno por aquellos que quieren ser la esposa de, me parece maravilloso. Yo no quería, y empecé a tener problemas con él, éramos roommates básicamente, porque él vivía en el hospital, las cirugías de corazón de niños son muy largas. Y yo con el tiempo libre empecé a buscar, ¿qué puedo estudiar aquí? Googleando microbiología Sao Paulo, Universidad de Sao Paulo, y empezando a mandar correos, como siempre hice, preguntando. Y nada, el problema era, la limitación era el idioma, yo no hablaba portugués. Y fui a preguntar, eventualmente igual otra mujer maravillosa, Luciana Ferreira da Silva, me encontró en el camino y me dijo, veo que has estudiado un montón de microbiología, porque yo tenía todas las materias de la maestría, que es súper buena aquí en la San Francisco, y me dijo, es impresionante que hayas aprendido todo esto, tu tesis es muy buena, ven de voluntaria. Iba yo de voluntaria, 1 hora y media en metro de ida, 1 hora y media en metro de vuelta. La distancia. Eran lejísimos. Y eventualmente cuando yo le dije, yo quiero entrar formalmente al doctorado, y recuerdo tanto Luciana decirme, Linda, las personas no pasan a la primera el examen de doctorado. Tienen que estar como 1 año aquí, ven cómo es el examen, lo reprueban, aprenden y en los siguientes intentos pasan. Entonces yo te recomiendo que sigas aprendiendo. Y le dije, me voy a escribir. Y lo pasé a la primera. El examen para poder entrar. Para entrar al doctorado. Y lo pasé en tercer lugar entre todos los aspirantes, y la universidad me dio una beca. Por el lugar en el que pasaste. Por el lugar en el que daban beca a los 5 primeros lugares. Y yo era la única extranjera. Pero también había aplicado en simultáneo, porque no estaba haciendo nada, o sea, estaba en mi casa, de verdad. Había aplicado las becas de la CENACYT, que por ese entonces empezaron a abrir en el país, y que tenían la ventaja de que no necesitabas estar aquí presente para poder aplicar. Tú podías postular desde el país donde estabas, solo tenías que ser ecuatoriano. Yo postulé, y casi en simultáneo me dieron la beca de la CENACYT y me dieron la beca de la Universidad de Sao Paulo. Y claro, yo me acuerdo que estudiaba mucho, porque el portugués no era lo mío. Estudiaba mucho con un peruano que se llama César. César sabía portugués, y como yo sabía que el examen era en portugués, yo estudiaba muchísimo con César, y él me ayudó un montón. Y me dio tanta tristeza porque César quedó 6º y solo daban beca a los 5 primeros. Y César me dijo, pues igual que yo no tengo la forma de quedarme aquí, yo me regreso a Perú. Y cuando yo vi los montos de las becas, la beca del gobierno ecuatoriano era superior. Yo le dije, César, yo voy a renunciar a mi beca, e inmediatamente tú vas a subir. Y cuando yo dejé mi beca por tomar la beca del CENACYT, él se quedó y terminó su posgrado, y nada, me quedé en Brasil. Qué golpe de suerte también para él. Sí, pero también él me ayudó muchísimo, a estudiar. Y nada, y terminé, no terminé, en realidad me di cuenta desde temprano que, como fui por accidente a Sao Paulo, ya que estuve en los 2 primeros años del doctorado, yo aprendí todo. En los 2 años dije, ya no tengo más que aprender aquí. Y mi tutora fue muy abierta, porque no todos los tutores de doctorados, de verdad, yo a los chicos les digo esto, cuando vayas a buscar un doctorado, muchas veces nos dejamos... Era por acá, perdóname, Linda, Tranquila. ya llegó tu cafecito, tu chocolatito querías tú. Sí. Muchas gracias. Muchas veces... El chocolate es para Linda, creo que están las jarras al revés. Ya, Gracias. chévere, gracias. Muchas veces de tu doctorado. Sí, muchas veces buscamos el doctorado voy a hacer un doctorado en Harvard. ¿Por qué? Porque es la mejor universidad. Y resulta que el PI, que es el investigador principal, es una desgracia. Y tú puedes estar en la mejor universidad del mundo, pero no tener oportunidades, no aprendes. Y yo era al revés, estaba en la mejor universidad de Latinoamérica, sí. No eran los Países Bajos, no era un país de primer mundo, pero mi tutora me dijo, ya aprendiste todo, vete. Había justo este cambio de Dilma, el impeachment de Dilma Rousseff en ese momento, y la parte económica en Brasil y política se quitó mucho, se quitó financiamiento. Entonces ella me dijo, mira, si quieres aprender esto que quieres hacer, que no se enseña aquí, busca afuera y yo te firmo lo que quieras para que te puedas ir. En Sao Paulo, O sea, te sugerían que te vayas. Que me vaya. Sí, y yo ya estaba mal en mi matrimonio también.
porque sabía que había ido ahí solo por Claro, mi acompañar. pareja. Dije, me voy. Entonces apliqué en 200 laboratorios en el mundo, en algunos conseguí Después del entrevista. doctorado fue no, esto. Durante. En el Tienes que segundo hacer, año. a ver, explícame un poco ahí, tienes que hacer, mientras estás en el doctorado, tienes que estar en un laboratorio también, ¿o cómo es eso? A ver, depende del doctorado. Tú Ok. puedes entrar al doctorado, más o menos en mi área de biología es 4 o 5 años dura el doctorado en el mismo laboratorio, pero es muy común hacer estancias Ok. fuera. En mi caso no era solo una estancia, yo quería aprender una tecnología que no existía en mi laboratorio y empecé a aplicar fuera, en Estados Unidos, en Europa. Eventualmente en las entrevistas que hice en Estados Unidos, un laboratorio me llamó, en la Universidad de Washington University en San Luis, y le dije a mi actual esposo en ese momento, sí, ex esposo ahora, le dije, mira Pablo, me voy. Mi tutora me dio todas las facilidades, yo tenía la beca del CENACYT, de todas formas era una mensualidad que yo podía usar independientemente de donde esté. Y ya ese momento fue el quiebre del matrimonio, ¿no? Porque sabía que yo me iba a ir no un año, sabía que me iba a ir y quizás no regresar. Tú ya te habías dado cuenta que el matrimonio no había funcionado. Sí, en ese momento todavía como que lo intentamos, Porque eso debe haber sido doloroso también, de todas sí. maneras. Pero, romper- ¿sabes? Estábamos muy enfocados en lo nuestro. Es difícil. 2 carreras en ciencias así, muy demandantes, era muy difícil. Y claro, él quería irse a Inglaterra después y yo quería Pero hacer otras no cosas. compaginaban los planes. No. Él es una muy buena persona. Yo pudiera ahorita dar una carta de recomendación por mi ex esposo. Simplemente no debíamos Como estar juntos. como esposo. Exactamente, o sea, te firmo. Él es Recomiendo. bueno, lo recomiendo en las diferentes áreas. Así, te firmo, pongo un sello bonito, pero no conmigo. A veces es así también. Total, y me fui. Y en Estados Unidos conocí al que es ahora mi esposo. Y ahí, un poco antes de seguir con este camino, ahí hay quizás este primer choque, te escuché en una entrevista que decías como otra decepción para tus papás. Digo otra porque tú sí, mencionaste al inicio que tu mamá te había dicho que era una decepción muy grande que tú quisieras estudiar biología. Entonces tengo 2 preguntas ahí. La una es cómo... si pesó en algún momento este sentir, porque en las otras entrevistas que te vi, en algunas, una con Alondra, repetiste también este tema de la decepción. Sí. Si en algún momento hubo un peso grande por esto, o sea, por ser una decepción, por no cumplir las expectativas, lo cual suena un poco irónico porque estabas haciendo cosas como profesionales, personales, que quizá en otro contexto no tan conservador habrían sido como que wow, cuando en realidad lo que se te estaba cuestionando era que no pudieras llevar adelante el hogar, la familia, un poco esta idea más conservadora del rol de la mujer. ¿Qué significó eso para ti a nivel de tu relación con tu familia, con tu mamá, contigo misma y hoy también que eres mamá? Yo sé que suena duro, pero yo creo que ya me acostumbré a decepcionar a mi mamá, porque antes de eso yo la decepcioné antes también porque decidí salir de la universidad para ser religiosa y ahí me escapé de la casa. Mi mamá ¿Qué me edad dijo, tenías? tenía 19 años, y mi mamá me dijo, estás muerta para mí. Porque yo además agarré la pensión, yo también tengo una carrera de tecnología en producción y dirección de radio, estudiaba 2 carreras al mismo tiempo, y agarré la pensión de las 2 y me fui de la casa. Entonces yo sabía que ella había decepcionado también a mi mamá. Eso fue como una constante. Mi mamá siempre, ahora que vino a recibir junto a mí un premio que me dio recién el municipio, me dijo, es impresionante, contigo he vivido las emociones más bonitas y de orgullo, pero también las más difíciles, como cuando estuvo conmigo, cuando pidieron prisión en mi contra, cuando me escapé. Entonces me dijo, tú me haces vivir emociones, o sea, no hay un intermedio contigo, ¿no? Y claro, ya cuando me divorcié, fue fácil porque estaba lejos. Si hubiera tenido a mi familia cerca, me hubiera sido mucho más difícil tomar la decisión. Pero como estaba sola, poco o mucho tenía mi dinero de estudiante, me fui. Pero claro, ya al volver fue difícil. Mi mamá se fue al psiquiatra, mi mamá le mató el hecho, porque yo como buena cuencana me casé en carroza, con todo, o sea... Y es un evento como súper importante para en un mundo muchas muy familias. conservador, es muy, muy importante. Muy importante, mis papás son muy religiosos, o sea, hasta el día de hoy, solo cuando yo voy a Cuenca, acabo de venir de Cuenca, y a mi pareja actual le cuesta mucho trabajo, tú subes las gradas y está mi foto vestida de novia, así, enorme, mandada a ampliar, y mi mamá es como... ¿De tu primer matrimonio? Sí, ahí, porque ese es mi yerno hasta la muerte, ¿no? O sea, estás con tu ex esposo en la foto. Sí, y, o sea, no puedo todavía creer. hay muchas fotos. Mi pareja ve los álbumes y dice... Y siempre Bueno, dice, entiendo que no votes, pero digamos que esté ahí a la entrada como un poco excesivo, ¿no? ha sido un trabajo para ella, con mis hermanos, decirle, hay cosas que ya deberíamos quitar. O sea, esto pertenece a una vida que no existe. Fue bonito, porque además fue un divorcio de mutuo acuerdo.
muy amigable, nosotros firmamos, yo no lo he vuelto a ver a pesar de que él es quiteño, vive, sé que trabaja cerca de mí, por cosas de la vida simplemente no nos hemos vuelto a ver, ya tiene familia, le deseo lo mejor, pero ya pasemos la página. Entonces claro. sí, fue muy difícil para mi mamá procesar mi divorcio. Yo recuerdo mucho cuando yo regresé a terminar el PhD con mi título de doctorado, bajándome el avión en el aeropuerto de Cuenca feliz, y una de mis tías me dijo que está en el cielo ya, o no sé dónde esté, pero me dijo: ay, qué pena por el fracaso de tu matrimonio. Esas fueron las palabras. En lugar de decir que bueno que terminaste tu doctorado, eres la primera persona de la familia, qué pena por el fracaso del matrimonio. Me dio tan duro cuando ya yo me divorcié. No dejaban a mi hermana estar conmigo. Me la quería llevar de viaje, me decían que era una mala influencia, que ella también se iba a divorciar, también se divorció. No fue por mi influencia, es la vida. Y fue duro, mi mamá ha tenido que ir cambiando en esas cosas. Yo sé que le dio duro el que me escapara de la universidad, pero yo le digo ahora, en retrospectiva, esas cosas me ayudaron un montón. Claro. Pero bueno, yo creo que yo siempre digo, soy muy silvestre. ¿En qué sentido? Como en este instinto muy animalesco de que cuando se me mete algo lo tengo que hacer, ¿no? Como este instinto que prima por sobre la razón a veces. Pero debe haber sido muy doloroso en ese momento, y ahora que lo recuerdas se ve que todavía como duele un poco esto, sobre todo de ser como quizá esta fruta podrida, ¿no? Entre comillas, de que está dañando y va a dañar alrededor, por lo que incluso dices de tu hermana, de que no le pongan al lado como si fuera una enfermedad el divorcio, y no una decisión. Me la quería llevar a México, me acuerdo, porque mi pareja es mexicana y mis tías: no le dejes ir con ella, ella se divorció, seguramente le va a meter esas ideas en la cabeza y cosas de ese tipo. Y mi hermana me decía y me dolía mucho. Y al mismo tiempo era paradójico, porque por un lado se sentían orgullosos de mí, porque justo en esa época yo empecé a recibir reconocimientos y festejaba los reconocimientos. Pero estaba la mancha ahí. Pero yo era la divorciada, y me acuerdo, les dije a mis hermanos que nos hagamos un tatuaje, nos hicimos el tatuaje, bueno, siempre era seguro es tu idea, ¿verdad? Pero desde chiquita eras así como, entre comillas, la traviesa, si quieres. Yo siempre tuve mala disciplina, yo en el catecismo me peleaba a puñetes. Sí. Pero de verdad te pegabas. Sí, me agarraba a los pelos con vecinas. ¿Por qué? Arañazos. Por cosas tontas. En el catecismo era porque alguien pasó primero delante de mí, o me empujó, o no sé, yo siempre soy muy competitiva. Pero ¿no sientes que había como un instinto también, bueno, atando a lo que decías hace un ratito, ¿no? Porque quizá esta búsqueda de domesticar a las mujeres, ¿no? De que sea como, ya pensando en retrospectiva, porque también te escuchaba en la entrevista y coincidía contigo cuando contabas que, creo que a muchas nos ha pasado, que te preguntaron si vas a tener hijos en el próximo año para un trabajo. A mí una vez me hicieron un trabajo, una prueba de embarazo, y yo me dejé hacer, ¿me entiendes? O sea, ahora digo, es una locura, pero en ese momento, como tú decías en esa entrevista, no es que había tanta conciencia sobre esto, pero cuando miras en retrospectiva, y esa es la pregunta, quizá también había como este instinto de no ser domesticada y elegir tu propio camino, sin que eso signifique dejar de querer a tu familia y honrar tu raíz. Creo que siempre he tenido eso, ¿sabes? Creo que independientemente del contexto, siempre algo hace clic en mí de, no, me están queriendo imponer esto, en el matrimonio, en el trabajo, o ya en los problemas que he tenido a lo largo de la vida. Y es como peleo esto, como peleo. Y otra vez, y vuelvo a mi mamá otra vez, porque ella es idéntica. Por eso yo digo, cuando yo voy, o sea, yo le digo mucho a ella, nosotras no podemos estar mucho tiempo juntas porque somos parecidas. Yo soy lo que soy por eso, por ella. Pero sí, ahora que soy madre, digo, híjole, ¿dónde que mi hijo me dé todos estos dolores de cabeza? Que luego dicen que la vida te los devuelve a través de los hijos, voy a sufrir un montón. Justo iba a ir allá porque, bueno, aquí han estado hombres y mujeres y siempre hablamos de la maternidad o de la paternidad y de lo que los hijos te enseñan, y empezamos ahorita al revés, ¿no? Tú estás hablando de tu mamá y quizá ella nos tendría que contar qué le has enseñado tú, pero tú ¿qué sientes que le has obligado un poco a tu mamá a aprender? Porque resulta un poco irónico, los primeros años de nuestra vida nosotros estamos enseñando a caminar a los bebés, a comer, etcétera, pero mientras nosotros enseñamos también aprendemos de ellos. ¿Tú qué crees que ha podido tu mamá absorber de ti, de esta personalidad quizá rebelde, un poco salvaje, que parece tan chocante, pero que tú dices que en un punto también se parece con ella? Yo creo que le he enseñado a ser abierta de cabeza para varias cosas. Mi mamá tiene posturas radicales en contra del aborto, el uso de la marihuana, los transgénicos, los gays. Y claro,
como por las cosas que yo he pasado en mi vida, a veces le digo, mire mamá, me tocó ir a una casa en donde la gente eran testigos de Jehová y me quedé con ellos. Y son buenas personas, ¿no? O en Estados Unidos, cuando no tenía dónde vivir, me quedé con una amiga que es atea, que usaba marihuana de manera recreacional y era mi compañera de doctorado. Es un poco estas vivencias que, claro, mi mamá nunca pudo salir del país antes, ella no podía, entonces yo decía, mira mamá, la gente es buena, o sea, la gente es diferente y no por eso es mala, y yo creo que esa es una contribución importante, porque claro, finalmente tú eres una construcción de lo que vives, ella no pudo vivir, mis papás no podían vivir cosas, entonces cuando yo le hablaba que la gente era buena, a pesar de que era muy diferente en términos religiosos, o tiene muchos tatuajes y es una buena persona, eso le ha abierto un montón y le ha hecho más compasiva, le ha hecho que sea menos dura juzgando a la gente. Cuando, por ejemplo, ahora cuando había toda esta discusión en torno a la eutanasia, explicarle por qué era importante desde la parte biológica, ¿no? Y deje la religión, mamá, deje la religión, es que no todos profesamos la misma religión, ¿no? Y ella me decía, yo te aseguro que cuando te conviertas en madre vas a estar en contra del aborto. Escuché esa parte de la entrevista y no has cambiado. No, le digo, más bien con más razón uno siente que... Con más razón, nosotras deberíamos poder decidir, esto es tan transformador que no me imagino hacerlo en contra de tu voluntad. Peor cuando se discutía las niñas violadas o violación. No, es que bajo ningún concepto debería ser. Pero sí, son temas difíciles. Y un poco entrando también o ahondando este tema de la maternidad, ¿tú en qué notas una Linda diferente desde que eres mamá? Bueno, yo no soy muy paciente y soy muy testaruda y con un bebé no puedo, o sea, mi hijo está además en estos 2 años y medio en los que es una persona bipolar, o sea, en 2 minutos pasamos del llanto a la euforia y a la risa. Y entonces me enseña tanto la paciencia que claro, luego también se extrapola el trabajo, porque ahora me veo a mí misma con los tesistas, los estudiantes, mis colaboradores diciendo, ok, es que sí, no, necesité una persona de 1 metro para enseñarme que yo con algunas convicciones soy demasiado dura y que tengo que abrirme y con él lo hago porque me destruye mi guagua todo el tiempo. Tengo una estructura mental muy cuadrada, quizás por mi formación, cuestiono mucho las cosas y con él es a la suerte, ¿no? Yo, por ejemplo, claro, como microbióloga sé muy bien lo que se está tragando cuando se mete los dedos luego de estar en el parque y es un poco, ok, voy a descansar y voy a confiar que su sistema inmune está haciendo las cosas y no voy a entrar en pánico, que yo pensé que iba a ser así, yo pensé que iba a ser una mamá que iba a estar desinfectando cosas. No, o sea, mi bebé ya se ha comido cosas inverosímiles como telas de araña, cactus, popó de chivos. Dios mío, aquí no ha pasado nada. No, de hecho es el único niño en la guardería que no se enferma. Bueno, también su microbiota, que es el conjunto de microorganismos que tiene en la barriga, debe ser muy variada y buena porque tenemos 4 perros y 3 gatos y convivimos de maneras muy cercanas con ellos, así es que él está desde chiquito expuesto. Entonces, bueno. Tu embarazo fue además en medio de este proceso en tu contra. ¿Cómo fue llevar además un embarazo que de por sí ya es complejo? Incluso cuando es deseado es complejo. Unas mujeres tienen más síntomas que otras, algunas tienen más sueño que otras. ¿Cómo fue para ti llevar ese embarazo en medio de un proceso y con esta incertidumbre de no saber, me van a meter presa, me van a sentenciar, qué va a pasar? Fue un embarazo con mucha culpa y por eso tuve que estar con psicólogo de inicio a fin. Yo le decía a mi esposo, ¿dónde te firmo que yo voy a tener depresión postparto? O sea, no me importa lo que sea que haga antes del embarazo, yo voy a tener depresión postparto, porque es muy irresponsable traer a alguien al mundo sin saber si vas a poder acompañarlo. Y claro, yo al inicio decía, cuando esto pase va a ser un buen momento, pero conforme fueron pasando los años, yo tengo 40 años ahora, me preocupaba que me estaba poniendo ya mamá geriátrica, como dicen algunos, y dije, no, lo voy a tener. Entonces empecé a trabajar con la psicóloga y ella me dijo algo que me hizo reflexionar mucho, porque le decía, es que, ¿qué tal que tengo a mi guagua, tiene 1 año y me sentencian a los 13 años que estaban pidiendo? Yo no lo voy a ver. Y entonces ella me decía, respóndeme algo, ¿existe alguna mamá en el mundo que pueda garantizar que va a estar con su hijo después de nacer? Te puedo decir, yo te firmo que voy a estar con él. Ninguna mamá en el planeta puede, porque te puedes morir, porque te puedes enfermar, porque puedes ir presa, por lo que sea. Nadie puede garantizar, tú tampoco, porque puede ser que te sentencie, pero puede ser que no. Claro.
O puede ser que no te sentencien y el día siguiente te enfermas y de todas formas no estás. Entonces eso me hizo pensar en, ok, quizás no es tan irresponsable, pero de todas formas me pesaba muchísimo porque a pesar de que yo siento que no lo manejé tan mal, te estresas cuando vas a las audiencias. Claro. Y él estaba dentro. Y luego ya me tocó la lactancia cuando fueron la audiencia de juicio y yo sé como alguien que trabaja en el campo todo lo que nosotros transmitimos a nuestros bebés, y yo decía, él está pegado aquí en mi pecho y yo estoy aquí, ¿no? En este ambiente tan hostil. Pero siempre también pensé, algún día él va a crecer. Cuando sea grande se va a dar cuenta lo que estábamos haciendo en medio de esto, a pesar de... Y bueno, si es que tiene algún trauma, pues tendrá que trabajar. Bueno, no hay tampoco digamos, hay muchos embarazos en los que no pasan necesariamente un proceso judicial, pero sí puede haber cosas muy desafiantes, muertes de familiares, cosas así, y al final es parte de la vida también. No, ¿cómo has hecho quizá las paces con eso, justo con lo que tú dices en ese momento, de saber que eso fue parte de tu vida, y ahora vamos a andar un poquito en el proceso, pero que fue parte de tu vida, pero que tampoco es lo que te va a definir ni a ti, ni a tu hijo, y a tu entorno, porque incluso ahora que te dieron este reconocimiento de haber resultado un poco irónico, de haber trabajado en el municipio y ser procesada por eso, porque además tú entras cuando el contrato ya se había firmado, ya eso había pasado, no tuviste nada que ver en la firma del contrato, y tu involucramiento suena, yo no investigué a fondo el proceso, lo conozco más o menos, pero tu involucramiento suena súper tirado de los pelos. O sea, ¿por qué te involucran a ti si el contrato había sido firmado antes de que tú llegues? ¿Qué sientes que pasó más allá del proceso en sí? ¿Qué sientes tú que pasó cuando miras en retrospectiva? ¿Por qué tu nombre? ¿Por qué tú, Linda Guamán? Porque de Jorge Yunda podemos entender, pero ¿por qué tú? A ver, una de las funciones que me asignaron efectivamente cuando yo ingreso, yo ingreso casi, el contrato se firmó en abril de 2020, ya se había pasado la etapa precontractual, contractual de ejecución, y yo llego en junio. Además de mis funciones técnicas, quizás por la forma en la que yo decía las cosas, me pidieron que tenga otra función, y era la de ser vocera. Y entonces eso me hizo muy visible en el consejo y en los medios de cuántas pruebas están haciendo, por qué estas pruebas, por qué las universidades no tienen reactivos. Yo creo que eso me hizo blanco en gran medida, porque si hubiese sido un técnico de escritorio que nadie conocía, que hacía su trabajo bien, pero que estaba escondido de cierta forma, más en pandemia, quizás no hubiera sido un blanco tan fácil de atacar. Jimena, claro, como autoridad era visible, pero yo asumí esta vocería, y además porque yo como científica, una cosa que me daba muchísimo coraje era la mala divulgación que se hacía de lo que era la pandemia. Habían muchas prácticas terribles realizadas por el municipio. De hecho, yo llego a intercambiar por primera vez una conversación con Yunda en Twitter cuando él recomendaba que tomen té de limón para confrontar la pandemia, y yo le corrijo en Twitter y le digo, señor alcalde, es muy irresponsable que con la audiencia que usted tiene haga recomendaciones sin sustento técnico. Antes de ser funcionaria. Antes de ser funcionaria. Y él me escribe por internet y me dice, doctora, entonces, ¿cuál es el sustento? Yo le mando algunos artículos científicos, empezamos a intercambiar ideas, y lo siguiente que sé es que me piden que me una al municipio. Claro, me llamó Jimena Barca, ¿no? ¿Con quien tú ya habías trabajado? No, yo la conocía, la admiraba, yo sabía que por ella tenemos la ley de lactancia materna, sabía que era una mujer de las pocas salubristas que existen en el país, pero cuando ella me llama, yo siempre digo esto, está mal, pero a mí me emocionaba vivir una pandemia. O sea, es decir, eres un deportista y de pronto te dicen hay olimpiadas. Yo soy microbióloga, yo vi las pandemias, las estudié muchísimo, y siempre hace cientos de años cuando hubo una pandemia, y de pronto haces esto toda tu vida, tienes una pandemia al frente y ves que todo el mundo está hablando cosas que no tienen sustento técnico, y para mí era una oportunidad. Entonces yo asumí esta vocería dentro del municipio en gran medida porque a la Secretaría de Salud nos querían regalar arcos de desinfección, vitamina C. Se pasaban hasta los carros. Muchas herramientas, y yo decía, esto no tenemos que aceptar, pero ¿por qué no? Son vitaminas, porque no tiene evidencia, porque es un placer, por lo que fuera. Y entonces creo que me expuse mucho ahí también. Finalmente ante los concejales yo siempre defendía los aspectos técnicos, y eso quizás hizo sentir que yo no defendía lo técnico, sino defendía lo político. Y se confundió, pero yo no tenía contacto con Jorge Yunda. Yo empecé a
a ser cercana a él como los otros procesados cuando nos vincularon, porque nos veíamos en la corte. Y yo creo que fue eso, simplemente el ataque político, y yo estuve en la mitad. ¿Y te arrepientes de algo en ese momento, desde haber aceptado el cargo hasta cómo llevaste el proceso? Claro. Cuando miras en retrospectiva, porque es fácil mirar en retrospectiva, ¿no? Dices, hubiera hecho, habría sido mejor. ¿Piensas que habría sido mejor otro camino? O sea, habría sido mejor no entrar. Pero sí te arrepientes de eso. Sí me arrepiento, ha sido muy doloroso. Yo recuerdo que yo nunca dejé de ser académica. Cuando ya vino la pandemia y me ofrecieron la coordinación técnica en la Secretaría de Salud, yo todavía trabajaba en la universidad, en la UTE, en donde sigo, y yo le escribo a mi rector y le digo, Ricardo, me están pidiendo que vaya a la coordinación técnica, dado que el laboratorio está cerrado, es pandemia, todos estamos contenidos, bájame las horas, porque estábamos dando clases por Zoom, y me voy a ayudar a la ciudad de Quito. Y Ricardo me dice, te vas a meter en problemas. Claro, olfato totalmente el político, yo en cambio en mi ignorancia, yo le digo, pero ¿por qué me voy a meter en problemas? Ya había un proceso de fiscalía, ¿no? De encontrar del contrato. Claro, yo lo vi en la televisión, yo estaba en Cuenca, y él me dijo, te vas a meter en problemas por eso. Le dije, pero Ricardo, esas pruebas ya se compraron, yo tengo que utilizarlas. Y me dijo, mira, si quieres ve y haz tu conscripción militar, me lo dijo. Y cuando esto pase, regresas. Y fue así. Alguien más te dijo, piénsalo bien, porque hay muchas experiencias de personas que han estado en la función pública y que han terminado con procesos o por Contraloría o por Fiscalía, incluso por sumas irrisorias, justamente por la debilidad institucional. O sea, también tenemos unas instituciones muy frágiles que responden a ciertos intereses dependiendo del momento político, y bajo esa lógica puede haber habido más gente que te diga no. Es que, a ver, yo ahora conozco gente a quien pudiera llamar. En ese momento yo no había conocido a un abogado. A quien sí llamé, pero fue al revés, al ministro de Salud, el doctor Ceballos, no me acuerdo exactamente el nombre. Él trabajaba en la UDLA, era decano de la UDLA, y mi esposo trabajaba, no me acuerdo. Mi esposo trabajaba en la UDLA y él era decano, entonces era un amigo cercano, era alguien de confianza, y él asumió el Ministerio de Salud en el momento de la pandemia, me acuerdo, y Juan Carlos, no sé si es Ceballos, pero bueno, Juan Carlos, y yo le llamo y le digo, Juan Carlos, me estaban pidiendo esto, y al contrario, Juan Carlos me dice, perfecto, Linda, yo te apoyo desde el Ministerio de Salud, lo que la ciudad de Quito necesite, tenemos que articular esfuerzos. Y nada, yo después le recriminé, ¿no? Después cuando ya pasó todo eso, él también salió, porque te acordarás, existió esto de la vacunación VIP, etcétera. Juan Carlos Ceballos. Ya me acuerdo. El escándalo, el manejo del plan de vacunación. Exacto. Sí. Luego cuando él salió y me dijo, nos equivocamos. Claro, él no tuvo un proceso penal abierto y por eso se sentía súper culpable. Hasta el día de hoy se preocupa muchísimo por nosotros, porque a mi esposo le mandaron de la universidad cuando fue mi vinculación, le despidieron. Entonces, no, más bien tuve una persona que me dijo no vayas, otra persona que me dijo ve porque vamos a poder trabajar juntos. Y entonces sí me arrepiento de haber entrado, me causó una pérdida de paz de muchos años. Mi esposo tuvo que tomar una posición en casa de líder, en el sentido de que yo soy muy dominante, pero yo en ese momento me hice bolita y estaba medicada y tenía psiquiatra. Y nada, él me apoyó, ha sido un lujo de pareja porque él me sostuvo. ¿Y qué era lo que más te asustaba? Porque cuando hablas con personas que han estado en procesos, es la desconfianza en la justicia lo que más asusta, porque tú dices, si yo no hice nada y tenemos una justicia sólida, bueno, pues que me investiguen y no pasará nada, la justicia llegará a lo que es. Pero hemos visto casos donde no necesariamente es así y que tienes irregularidades que incluso llevan a instancias internacionales y que dicen, bueno, lo que falló la justicia estaba mal y tiene que haber una reparación, pero para eso pasan muchos años. En tu caso, ¿cuál era tu mayor preocupación en ese momento? La primera, ni siquiera llegué a tener preocupación de que el sistema no funcionara, porque no sabía cómo eran las cosas. ¿Sabes? Quizás por cómo soy, mi primer gran miedo fue no entender cómo funcionaba esto, y por eso es que me metí tan de lleno a estudiar la parte penal. Le pedía libros a mi abogada María del Mar, a la doctora Gallegos. Y yo decía, si es que no entiendo cómo funciona esto, no sé cómo puedo pelearlo. Y entonces a estudiar Derecho Penal así. Tenía el expediente, saqué una copia del expediente y lo leí en la casa. Y cuando por fin entendí a lo que me enfrentaba, ahí sí tuve miedo.
porque fui entendiendo con mis abogados y los abogados de los otros procesados que no importaba lo que ese expediente fiscal mostraba. A la final, no solamente se juzga con base a lo que está ahí, la presión mediática es importante, los tiempos políticos son importantes, y ahí me entró pánico, porque pensaba que esto se iba a resolver rápido, porque claro, como era el contexto de el señor Yunda aún siendo alcalde, se empezó a mover súper rápido, y después se detuvo y fueron años de vacío extenuantes. Entonces sí me dio miedo después, porque decía, no importa, yo puedo ir presa. Y de hecho, yo recuerdo uno de los primeros abogados que tuve, que no era María del Mar, que me dijo, vamos a la audiencia de vinculación, me dijo, lo único que tenemos que hacer es mostrar los arraigos, pero a usted no le van a pedir prisión, porque usted es científica, porque usted no hizo nada, vive aquí ya varios años, entonces solo tenemos que probar que usted no se va a ir. Y mi primer golpe al estómago en este proceso fue cuando nos sentamos y Fiscalía pide prisión. Porque claro, cuando sabes que hay la posibilidad, te preparas. Yo nunca contemplé la posibilidad de la prisión en mi contra. De hecho, llevé a mis papás a la audiencia, que no lo haría ahora. Porque ellos cuando escucharon eso se helaron, empezaron a llorar, se desesperaron. Y yo, con Jimena al lado, pidieron prisión también en contra de Jimena, esperando la resolución de los jueces. Esos minutos son de agonía absoluta, porque dices, ¿qué hago? Y yo recuerdo a Jimena diciéndome, bueno, Linda, ¿clases de qué les vamos a dar a las presas? Y estaba llorando, pensando en que mi vida se había acabado, y la Jimena empezó a pensar que como íbamos a ir a la cárcel juntas, teníamos que darles clases, ella de inglés, yo de portugués o de derecho. O sea, Jimena empezó, pero es una señora que admiro un montón, cómo podíamos hacer útil ese tiempo en la cárcel. Y la hija le decía, mamá, vas a ir al Inca, ¿cómo se te ocurre pensar que no vas a poder hacer nada? Y yo no le ponía mucha atención a Jimena, decía, Jimena, este no es el momento, o sea, necesitamos ver cómo peleamos esto. Luego nos enteramos que finalmente la prisión en contra mía no salió, pero sí en contra de Jimena. Y nada, le prometí que en cuanto ella estaba a buen resguardo, yo iba a hacer todo por ella y por mí para defendernos. Y siento que sí, lo hice bien. O sea, finalmente siento que ahí las habilidades de investigadora, finalmente yo hago eso, es como, ok, ¿dónde busco evidencia para que esto suceda? Y creo que lo hicimos bien junto con mi defensa y todo el equipo. Y igual cuando miras en retrospectiva, y he visto en estos días acusaciones de que a Jorge Yunda, intercambios incluso con él, de gente que le acusa de que él utilizó tu reputación. Incluso le veía a una persona que le decía, ¿por qué mencionas a Linda cada rato? ¿Tú sientes que en algún momento hubo un uso de tu reputación? Porque estoy pensando como político, llevo algunos años haciendo periodismo político, y no me parece descabellado que pueda haber un político que pretenda utilizar la reputación de otras personas alrededor, que no necesariamente tienen una vinculación política, como era tu caso, porque tú no venías como política, sino como científica. Además ya habías ganado premios, ya habías estado en medios, veía una nota que te habían hecho en Mundo Diners, es decir, ya tenías una exposición como científica. ¿Sentiste o sientes que en algún momento pudo haber un uso de esa reputación? A ver, en ese momento para mí, al contrario, era un reflejo de lo que es la sociedad con las mujeres, ¿no? Ok, me están subestimando otra vez. Cuando lo primero que se le pasó a la gente por la cabeza es, se dejó utilizar. Pero al revés, no tanto como que tú te dejaste, sino como que un poco lo que le decían es, tú la utilizaste. Sí. Ahora que tú te dejes o no, ya sería otra discusión. Pero ¿tú crees que en algún momento hubo un intento, un mal uso de tu imagen vinculada? Porque al final el proceso era por un contrato en el que tú no tenías nada que ver. Entonces al final podría uno pensar, sin yo conocer a fondo los detalles, podría uno pensar que tal vez, bueno, si es que la cantidad de las pruebas o lo que fuera no funcionaba, podría investigarse a quienes firmaron el contrato. Pero ¿por qué vincularte directamente a ti? Incluso, no sé, en imágenes, esta mención constante de Linda Guamán, ¿no sentiste en ningún momento eso? Yo sí, a ver, siento que cada uno responde con las herramientas que tiene a cómo se defiende. Como te digo, para mí un proceso penal, dado que tu libertad está en juego, te despierta un instinto de sobrevivencia que en algunos casos puede ser el de, ok, ¿de dónde me agarro? ¿No? Para mostrar que soy inocente. Y creo que era fácil, no solo para el señor Yunda, sino para varios de otros de mis colegas,
el agarrarse de, miren, esto era un aspecto técnico, lo hicimos bien, y en ese sentido era yo, porque yo era la cara. Entonces yo creo que es normal que, dado que yo era quien mejor explicaba el tema, quien mejor dominaba la parte técnica, hayan tomado mi nombre para poder mostrar lo absurdo que era el caso. Como decir, si Linda Guamán lo avaló, entonces no tiene sentido. Claro, o sea... Pero eran dos cosas distintas. Una cosa era que tú llegaras como técnica a ver cómo se usaban las pruebas, y otra cosa era si llegaron las pruebas suficientes, que era el cuestionamiento, que, no, claro, que nunca llegaron las pruebas suficientes. Es que luego en Fiscalía ya el cuestionamiento era de si las pruebas eran buenas o malas. Al inicio era de si es que eran pruebas suficientes, de si tenían uno sobreprecio, cosas en donde yo poco o nada podía decir. Pero ya luego, durante el juicio, se empezó a mostrar las pruebas no eran buenas, ¿no? Pero calidad. Esto surge por un informe de la UDLA. Correcto, surge por un informe de la UDLA y claro, yo por eso digo, a ver, cuando a ti te ponen una información que contradice aquello que tú creías, está bien que investigues. Pero como científica sé que la evidencia tiene diferentes calidades. Y ahí hubo un peritaje que cuestionó este informe de la UDLA. Lo destrozó, el peritaje... Claro, es que nosotros en el ámbito científico podemos hacer algunos análisis con ciertas limitaciones, pero ya para meter preso a alguien tienes que hacer otro tipo de informes y nosotros, claro, solicitamos un peritaje, el peritaje destrozó y luego ni siquiera se incluyó como prueba este informe. Entonces, no soy ajena a que yo puedo despertar más empatía que otros actores que fueron procesados y que por eso sea continuamente mencionada, pero sí me gustaría que la gente entienda que de ninguna forma yo, por cómo soy, quizás con esta entrevista queda más claro, hubiese nunca dejado que alguien siquiera guíe cuál era mi discurso, mi postura. No siento tanto que es en ese sentido, el cuestionamiento, sino quizá en el sentido de que como periodista te digo que nosotros los periodistas hacemos reportajes y el uso político está absolutamente fuera de tu control. Y yo te digo porque yo los he hecho y a mí me han celebrado de un bando político mientras los otros me atacan y al día siguiente cuando haces del otro bando, entre comillas, en una sociedad tan polarizada, pasa exactamente lo contrario. Entonces es como tú como científica, por eso hago el paralelismo, tú como científica puedes hacer tu trabajo, pero el uso político que alguien le pueda dar no está en tu control. Y no es que te llaman, y creo que un poco, al menos este último intercambio que veía en X, no es que le decían no, Linda se dejó usar, o tú le dictabas lo que decía Linda, sino Linda hizo un trabajo y tú estás usando, como un poco aprovechándote que la carga política, porque capaz si no estaba Linda, otro habría sido la historia, otro habría sido el proceso, otro habría sido el juicio. Entonces un poco es cómo trabajas también ese tema de que tú haces lo tuyo y al final la responsabilidad. Es difícil. Y si tú te habrás fijado en este intercambio en X, yo no intervengo. Ni para bien ni para mal, porque al no ser yo un actor político relevante ni nada, finalmente yo escogí la forma en la que iba a pelear esto. Cuando cayó encima el proceso penal, yo sabía que necesitaba de un equipo y no solamente de la parte legal. Yo necesitaba desmitificar todo lo que se estaba diciendo y aprender a comunicar. Y entonces ahí empecé a trabajar con Yadira, con Pedro de Icare, justamente para que estas luchas que se presentaban en medios yo las pueda frentear, pero de una manera un poco más clara, quitándome todo este asunto político, porque como tú dices, yo no me podía quitar del medio. Yo sé que esto comenzó como un ataque político, pero ¿cómo construyo esta narrativa? ¿Cómo hago esta pedagogía con los medios? Para que entiendan que el rol fue técnico, para que entiendan que esto que es tan complejo, en realidad es simple, si es que lo podemos colocar con las palabras correctas, y también para que me ayuden a entender justo lo que tú dices, ¿no? Que me estaban viendo como un actor, que me estaban poniendo al medio, ¿cómo puedo mejorar mi reputación frente a esto? Porque tuve un descrédito enorme, muchos de mis colegas fueron despedidos del trabajo, afortunadamente mi institución siempre me respaldó, pero tuve que aprender muchísimo, y la Linda que ves ahora hablándote con esta elocuencia es un resultado también de haber pasado un juicio. Ellos trabajaron conmigo porque yo entendía que más allá de las entrevistas, que en las que tenía que ser clara y en las que tenía que desmarcarme de todo este ruido, yo sabía que el día más importante finalmente era el día que yo me sentara frente a los jueces a darle testimonio. Los científicos no somos buenos comunicando necesariamente, y a veces somos apáticos, y a veces somos egocéntricos, y a veces somos muchas cosas. Y trabajar en esto
con ellos, de construir los mensajes de qué voy a llevar, de llevar pelotas de ping-pong y pecera para explicar, al inicio, para explicar, de llevar los equipos y los reactivos. Fue todo un proceso de pedagogía, porque los jueces pues no tenían ningún conocimiento, y yo ahora repito continuamente, esta fue la clase más importante que di en mi vida, porque de eso dependía mi libertad. Y yo creo que los científicos deberíamos hacer en alguna ocasión este ejercicio de intentar explicar las cosas de forma simple. Y yo lo tuve que hacer por mi libertad y a través del equipo que me ayudó saber exactamente qué decir. Y fue maravilloso. O sea, yo algún día le contaré a mis nietos cómo di mi testimonio, porque tuve que trabajar tanto en exactamente qué llevo, qué digo, cómo miro a los jueces, para asegurarme de que ellos entiendan. Y yo recuerdo al final el fiscal diciéndome: no tengo nada que preguntar a usted, es un mensaje elocuente. Yo sentí un alivio. Mis compañeros procesados, y después, cuando ya nos ratificaron la inocencia, nos sentamos a almorzar, y ellos me agradecían un montón y me decían: te fajaste esta defensa frente a los medios y ese día frente al tribunal, y nosotros no hubiéramos sido capaces de explicar. Tuve un abogado en particular, de hecho Felipe Rodríguez, que lo tuviste aquí recientemente, que me dijo cuando me apresaron: estoy muy contento de que te hayan vinculado. Me dijo: yo sé que me vas a odiar, pero estoy muy contento de que te hayan vinculado, porque yo sé que tú nos puedes sacar de esto. Yo no entendía en ese momento, me caía mal que Felipe me diga eso, porque todo lo que se me venía. Pero es cierto, luego se metieron tanto con el componente técnico y me tuve que construir para poder desvirtuar todo esto. Y todo lo que cuentas, que es bien doloroso y que lastimosamente no es la única historia de este tipo, de todas maneras debe haber salido algo positivo. O sea, sí, debes haber aprendido un montón de cosas, y quizá también no solamente de los procesos legales, de cómo comunicar, sino también a nivel casi espiritual, o sea, personal. ¿Cómo fue ese proceso habiendo sido tú? De eso no te pregunté, porque tú quisiste ser religiosa, dijiste hace un ratito, pero todavía mantienes esa fe. A ver, yo no soy católica ya, yo creo en Dios, pero te cuento que cuando estás desesperada recurres a cosas inverosímiles. Una de mis abogadas, Lolo Miño, que fue mi abogada al inicio, que obviamente tiene unas creencias distintas, y al no ser científica me decía: llevemos unas piedras para las energías y las ponemos aquí para que cuando pase el fiscal. Y sabes, esas cosas ahora, claro, les veo anecdóticas, porque además yo con mi formación científica era así de: ok, no importa cuántas compramos, ¿no? Me fui a hacer limpias. Me fui a hablar con no sé qué señora que ve no sé qué cosas. O sea, lo que esté a mano, lo que te diga. Lo que estaba a la mano lo hice. Recuerdo que en ese momento, además de estar procesada, choqué el carro, y entonces te empezaban a decir estas cosas como de: si es que hay que hacerte una limpia, porque las energías, esas cosas no tienen evidencia científica, para mí eran difícil de entender, pero decía: dale, o sea, hagámoslo, ¿no? Hay una señora que habla con los ángeles, hablemos. Y claro, ya ahora que lo veo, yo sí aprendí mucho, otra vez, a que no todo es tan cuadrado, a que hay cosas que yo no entiendo y jamás entenderé, pero que están ahí. O sea, no significa que no sucedan, es simplemente que mi cabeza no alcanza a entenderlas. Más allá de las amistades que hoy mantengo, también aprendí a ser muy empática. Lo que tú dices, esto le está pasando ahora mismo a mucha gente, esto ya le pasó con finales tristes a otras personas, y yo nunca, sabes, como científico es como: estoy en mi laboratorio, quiero $100,000 para ver la cura para esto. Somos tan desconectados, y nos quejamos porque el gobierno no lanza una convocatoria para hacer proyectos de investigación. Y lo que está pasando es durísimo. El tener este golpe de realidad me hizo mucho más humilde, mucho más agradecida, empática, cariñosa con mi familia, y además como más consciente de que nada está garantizado. Es que creo que casi sí, todos somos conscientes de que, ok, la salud es una cosa que mañana puede pasar, mañana nos podemos enfermar, nos podemos morir, pero no cuestiones la libertad.
Y de hecho, en esta discusión de las cárceles, por ejemplo, y recuerdo que algún rato para hacer un reportaje conversaba con Felipe Rodríguez y él me contaba algunos casos que él había tenido que son inverosímiles, o sea, de personas comunes y corrientes sin ningún antecedente, como tú, como yo, como cualquier persona que nos está escuchando, viendo en este momento, y que terminan en una cárcel, y de por qué es importante también estas garantías mínimas al proceso, a las cárceles. ¿Por qué deberíamos pedir que todos tengamos un debido proceso? Y claro, la gente siempre, yo era parte de estas personas que decían, pero si Fiscalía les está investigando alguna cosa tiene que haber, pero si se fugó es porque es culpable. Hay tantos matices que no entendemos. Y si mañana tienes un accidente de tránsito es penal. Y por eso nos debería preocupar que no funcione el sistema, porque a todos nos puede tocar. Yo vivo con terror. O sea, a veces sí... Cuando todo esto pasó, lo primero que mi pareja me dijo, apenas termine esto nos vamos, porque en ningún otro país te van a tratar tan mal como en el tuyo. Y me decía, es que no nos puede pasar nada, porque si ahorita mismo tenemos un accidente o lo que sea, tú ya tienes, y es cierto, o sea, yo, por ejemplo, no podía pedir un préstamo en el banco, hay muchas cosas que no podía hacer, se me bloquearon los fondos, y empezaba a ver las consecuencias y decía, esto es mucho, mucho más grande, no vale la pena. Por eso yo no quiero saber más de esto, ¿sabes? Tengo miedo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se queda este estrés postraumático? Porque decías hace un rato que durante el proceso tuviste que tomar tranquilizantes. Sí, para comer, para dormir, tuve psiquiatra. Y yo recuerdo, ¿sabes? Esto es anecdótico también porque yo empecé con tratamiento psiquiátrico porque no comía, no dormía, estaba muy bajita de peso. Y claro, el psiquiatra me dijo, te voy a medicar fuerte para que puedas estar tranquila, porque yo tenía trastorno de angustia generalizada. Y me mediqué y claro, todo era paz y amor, ¿no? Estaba en mi estado zen. Y empiezo justo a trabajar con María del Mar. Y tenemos una etapa del proceso en el que tú tienes un tiempo para aportar las pruebas de descargo, ya en la instrucción fiscal. Eran 30 días. Y yo estaba dopada. Entonces me pongo a trabajar con María del Mar y con Lolo en esa época y me dicen, yo no tenía mi instinto de sobrevivencia activado. Entonces yo no decía, tengo un correo que me mandaron que puedo probar que, no, pero me entrevisté, un documento. No, yo era así. Y me dijeron, no importando en lo que estés, tienes que dejarlo. Porque necesitamos la linda que llore, pero que se acuerde. Y el psiquiatra me dijo, no se te ocurra dejar los medicamentos de golpe, porque son fuertes. Y yo le dije, tengo 30 días. Porque él me decía, vamos, a la primera semana reducimos la dosis, a la siguiente semana, a la cuarta parte. Y le dije, se me pasó el mes, tengo un mes para probar mi inocencia. Y él me dijo, júrame por tu marido que no vas a dejar de tomar los medicamentos. Y yo al día siguiente los dejé. ¿Pero no juraste? Los dejé porque decía tengo 30 días y además tenía el peso de que Jimena no podía defenderse. Y empecé con ese llanto y con todo a poderme defender. Entonces, ¿qué me deja el estrés postraumático? Como a mí me allanaron con tanta violencia, cada vez que veo luces de policía, yo siempre siento que es para pararme a mí, siempre. Cuando estoy en el carro, a veces una ambulancia. ¿Te asustas? Y me asusto muchísimo. Y lo otro que me asusta como estrés postraumático es cuando alguien me menciona la parte política. Yo digo, yo ya mostré que yo no sirvo para eso. Yo no quiero eso. ¿Cómo fue el manejo con tu familia? A ver, a nivel, los procesos penales son muy costosos. Nosotros recibimos muchísimo apoyo de nuestras dos familias para poder costearlos. De hecho, lo seguimos pagando y nada, con mis papás el apoyo, ellos como son muy religiosos siempre rezaban y yo, ahora que mencionabas el aspecto religioso, claro, yo no soy católica, pero no tengo ningún reparo en decir en que volví a rezar cuando estaba afrontando el juicio, que volví a creer, que volví a agradecer, porque necesitas un refugio y para mí era creer que Dios me podía ayudar. Mi familia política de México nos ayudó muchísimo cuando, a ver, las audiencias fueron largas, los juicios fueron de 2 meses y además fueron 2 juicios, entonces ellos venían a estar con nosotros para poder estar con el bebé, para poder cuidar de la casa. Entonces yo reconozco que yo tuve una contención y un apoyo extraordinario que no todo el mundo tiene. Yo no me quedé sin trabajo. Por eso es que a veces, ¿sabes? Me pasa que la gente me dice, pero te ves bien, o sea, estás en la mitad de un juicio, pero se te ve bien, no estás con la ojera, con el llanto. Y yo tuve una estructura maravillosa, inclusive encontré eso en mis abogadas, en Yadira y en Pedro, en la parte comunicacional. Para mí fueron una tribu, pero mis compañeros, muchos, Jimena incluida, se les va la vida, ¿no? Te quedas
o en bancarrota o con daño psicológico. Yo lo tengo seguro porque hago terapia, pero yo tuve una red maravillosa en mi universidad, todo el tiempo apoyándome, ¿no? Dar clases con grillete fue difícil, estar en conferencias fue difícil. ¿Cómo fue el día que te pusieron el grillete? Fue dolorosísimo porque también es el no saber, ¿no? Yo vine con un pantalón tubo. Sabía que me iban a poner el grillete, pero no pensé en los aspectos prácticos de lo que tener un grillete. Entonces yo vine con botas de caña alta y un pantalón tubo. Y cuando ya me pusieron, me acuerdo que el señor policía me dijo: doctora, se va a tener que romper su pantalón esta noche para podérselo quitar. Y yo salí, habían los medios y yo dije: yo no voy a ser de las que esconde el grillete. Porque siento que es como reconocer que cometí algo y yo lo voy a mostrar. Y empecé a hacer la vida, todavía era funcionaria pública, mostrándolo. Entonces yo no me vestía para taparlo. Pero tuve un par de episodios, en particular uno de tránsito, en el que no fue nada grave, pero yo me bajé del carro y las personas apenas vieron que tuve grillete, enseguida asumieron que yo tenía la culpa. Y otra vez en el supermercado, cuando un bebé, bueno, un niño se acercó, me miró y la mamá me miró y lo agarró como que yo fuera un delincuente y le dijo: vámonos. Entonces yo dije: no, me estoy exponiendo mucho a yo misma a sentirme mal, lo voy a tapar. Entonces, claro, ese día que me pusieron el grillete, efectivamente con tijeras lloraba mientras me cortaba el pantalón para podérmelo sacar. Y luego decidí más bien taparlo porque no quería tener que enfrentar con ese ruido de que la gente me mirara. Y luego, sabes, como todo en la vida, somos animales de costumbres. La piel al inicio sangra y luego se hace un callo, maravilloso. Luego puedes jugar fútbol con eso. Luego no sientes. Los seres humanos nos adaptamos. Y yo tengo todavía el callo del grillete ahí y eso hacía que yo pueda hacer todo. El día que me lo sacaron, sabes que era como que me hacía falta algo en la pierna, porque aprendí tanto a vivir con él. Hice la vida normal, claro, te daba vergüenza, siempre daba, en el aeropuerto siempre daba vergüenza. Y a mí me pesaba mucho, más que el grillete, era que mis colegas me dejaron de invitar a los eventos. Tú ves ahora los premios, etcétera, y yo a veces me da coraje porque digo, ellos no me invitaron. De hecho, no solo no me invitaban, me desinvitaban, me invitaban y luego se acordaban que esto estaba pendiente y me decían: Linda, no podemos tenerte porque esto pasa. Entonces fue súper duro. O sea, yo sé que no lo he mostrado así. Yo sé que parte de esta puesta en escena fue de: ok, voy a mostrar, voy a explicar de manera clara, pero yo me rompí solo. Me daba muchísima vergüenza cuando estaba embarazada. Además, ya sabes, la ropa de embarazada no es la más bonita. Y encima ropa de embarazada que cobra un grillete, no hay tanta. Entonces yo me veía súper mal, me sentía súper mal, pero siempre intentaba mostrar para mí, y recuerdo mucho el primer día de audiencia, me voy a ir de una forma en la que yo muestre que esto no me va a destruir. Y así intenté afrontarlo todo, pero sí me rompí. ¿Y ahora cómo ves tu futuro? A ver... ¿Te vas a ir del país, como decía tu esposo, que se vayan? Coincidencialmente en este año cumplo mi tiempo de compensación de la Senacid, que es este periodo en el que nosotros retornamos al país para devengar. Y lo tenemos contemplado, o sea, tenemos abiertas todas las posibilidades. También es cierto que siento que a pesar de todo esto, el trabajo científico que continúe haciendo no solamente que mejoró porque empecé a hacer el cargo de directora, sino que este año vamos a cerrar con 25 artículos científicos, eso es un montón, en el centro de investigación que dirijo. Entonces sé que lo estoy haciendo bien. ¿Cómo veo el futuro? Justo aportando, en este caso, al país desde lo que yo sé, con mis bichos, porque lo estoy haciendo bien, yo sé que soy buena. Vamos a tener nuestra primera patente este año. Hemos producido mucho, las métricas de la institución son buenas. Además tenemos un laboratorio más de mujeres investigadoras y esa es mi contribución, ¿sabes? Yo como microbióloga sé que lo estoy haciendo bien y también no voy a desconocer que inclusive el caso ha sido una plataforma. No sería una mentira para mí decir, bueno, estos reconocimientos son solo a mi labor científica. No, yo sé que es una combinación de sí, mi trabajo como científica, pero sé que hay otras mujeres maravillosas en Ecuador que hacen inclusive cosas de más impacto. Pero también al haberme jugado en la pandemia, pero también el reconocimiento es a cómo confronté el proceso judicial y el reconocimiento viene un poco por todo eso. Entonces tengo una plataforma diferente a la que tienen otras científicas, no lo voy a negar,
¿Puedo aprovecharlo? Espero que sí, porque mis colegas mujeres hacen cosas lindas y ojalá esto no sea la excepción de que te tengan que procesar penalmente para que te den visibilidad, sino que te la den por el hecho del trabajo que haces. ¿Y sientes que la decisión de la justicia te reivindica de alguna manera o crees que queda algún pendiente a la justicia? Queda pendiente, la Fiscalía apeló la decisión. Nosotros el próximo año quizás tengamos que ir a segunda instancia. En otros casos ya ha pasado que en primera instancia te ratifican inocencia, en segunda instancia te declaran culpable. Es una posibilidad. También es cierto que por cómo salió la sentencia, en la que no solamente se le llama la atención a Fiscalía por lo desprolijo de la parte técnica, sino que se reconoce que el trabajo que hicimos salvó vidas, es difícil para Fiscalía pelear en segunda instancia con una sentencia así tan contundente en contra. Entonces, me voy un poco más tranquila a plantear la siguiente instancia, pero no puedo decir esto ya se acabó, porque estamos otra vez en tiempos políticos. No sé, en el 2020 vivimos en tiempos políticos. Es que es verdad, o sea, yo antes no era tan consciente, esto me abrió al mundo, me abrió mi cabeza, y ahora me doy cuenta cómo las cosas se mueven y seguimos en 2026 otra vez, es tiempo político, y va a depender muchísimo de eso también, si nos llaman a una audiencia. Ya para ir un poco terminando, ¿qué te hace llorar? A ver, a mí me mata la parte de animales en sufrimiento. ¿Sabes? Yo tengo un deseo profundo. Si yo pudiera ser coherente, porque no soy coherente en muchas cosas, yo sería vegana. El sufrimiento animal que causamos, porque, ok, a mí me causa este sufrimiento vinculándome penalmente, pero yo me defiendo. Lo que hacemos con los animales es despiadado. Y no solo el impacto ambiental, que son las cosas que yo más conozco, ¿no? La parte moral y ética. Ahora que soy mamá, ¿te imaginas separarle a tu bebé de tu pecho solamente para que tú puedas producir leche para venderle a otro bebé? Eso es lo que hacemos con las vacas todo el tiempo, ¿no? Las preñamos artificialmente, separamos a las madres de los bebés, nosotros somos los únicos mamíferos que tomamos leche hasta la edad adulta. Las vacas ya no son de pastoreo, o sea, toda esta parte, a mí me mata eso. Yo por eso tengo 4 perros y por favor que no se me aparezca ninguno más por la calle, porque yo sufro muchísimo con los animales. También ahora me hace llorar mis padres están empezando a tener una edad en la que ya se enferman, en la que ya cuando tú dices esto de te vas a ir del país, es una de las cosas que yo cuestiono mucho, ¿no? Yo ya estuve muchos años fuera, en la que mis hermanos se hicieron cargo, eso me rompe, porque además tenemos un sistema de salud tan frágil ahorita. Nosotros, mis papás dependen de la salud pública, nosotros no tenemos para ello un seguro privado, eso es lo que yo ahora pienso. Pero verlos a ellos en sufrimiento, yo sé que ahora los vi llorando de alegría por mí en los premios, pero yo les he hecho llorar también un montón. Eso me mata, ¿no? Esa capacidad que tengo de darles emociones extremas a ellos. ¿Pero sientes culpa? Les podía haber evitado, si mi mamá siempre también me dijo que no me meta. Mi mamá también me advirtió que no entre. Así como ahora me dice, no se te vaya a ocurrir, no importa lo que te ofrezcan, no se te vaya a ocurrir volver a la política. Y siempre le digo, pero yo nunca entré a la política. Pero ella me dice, me vas a matar. Me dice, tú me matas. Si decides hacer eso, tú me matas. ¿Pero te interesaría? No, es que yo no siento que soy buena en eso. Yo soy buena en mis bichos. Sé que como científica soy buena. Sé que como docente soy buena. Y soy consciente también de que la parte técnica tiene que asesorar a la parte política para toma de decisiones adecuadas. Estoy consciente. Pero no es un momento adecuado para mí. Yo no tengo experiencia en eso, no tengo interés, tengo malos recuerdos. Todo eso sumado me hace decir, no, gracias. Siento que aporto mucho desde donde estoy y voy a intentar tomar esta plataforma para seguir apoyando a más mujeres en ciencia. Pero hasta ahí, nada más. ¿Piensas a veces que habrían sido tus caminos si tomabas otros? Es decir, si es que sí te quedabas de religiosa, si es que sí te ibas a Países Bajos, si es que no aceptabas el cargo. ¿Piensas a veces en esas vidas paralelas? Claro que pienso, ¿no? Claro que pienso en cómo se hubiera desenrollado la vida con otras decisiones, si no me hubiera divorciado, etc. Pero inclusive, pensando en este último hecho doloroso que fue el juicio, yo no sería lo que soy sin este juicio también. También me he construido un poco de identidad. Ojalá la identidad no se construyera de forma tan dolorosa, siempre. Pero se construyó.
Afortunadamente yo no me perdí tanto, porque justo ahora que he estado viendo casos políticos en estos días en los que los llaman a juicio, yo me siento, digo, yo sé lo que se siente que te llamen a juicio, se te destruye la vida. No todos respondemos tan bien. En mi caso yo lo hice y créeme, o sea, yo sé que es una dolorosa, yo sé que me arrepiento de haber entrado a la función pública por todo lo que me trajo, pero ahora viéndolo desde ahorita, ya como una ratificación de inocencia, digo, esto era algo que la vida sabía que yo podía torear. Lo hice bien. Y nada, si puedo sacar algo positivo de esto, yo muero por ser abogada ahora. Estás estudiando para ser. Empecé, o sea, yo tengo que parar, con el bebé que se mucho. vino, es muchísimo. Y tengo muchas cosas, yo todo el tiempo quiero estudiar alguna cosa, ¿no? Pero con mi bebé, y además siempre tengo la idea de si es que quiero tener otro o no. Y con la dirección de mi centro de investigación no es algo que ahora vea compatible. Pero sí, no te diría qué bueno que sucedió, pero ya viéndolo desde ahora digo, ok, esto me ayudó. Estoy segura que me ayudó. ¿Habrías hecho algo diferente dentro del proceso? Ay, creo que es que también, a ver, cuando me procesaron yo no sabía a quién contactar como abogado. Lo diferente hubiera sido empezar con una defensa técnica adecuada desde el inicio. Porque, a ver, los abogados tienen que ser empáticos con el cliente. Y yo empecé con una defensa que no resonaba conmigo. Yo lo comparo, perdón por los abogados, pero yo lo comparo con el ginecólogo. Claro, es un tema súper personal. Es tan personal que si tú no te sientes bien ahí, tienes que buscar a otro. Y yo me fui quedando. Yo creo que eso hubiera cambiado desde el inicio, pero también no sabía dónde. O sea, yo llegué a Mar por el Twitter, porque Lolo me escribió por interno. Tampoco la conocía. Y también llegué a Yadira y a Pedro por el Twitter. Ves estas cosas que vas diciendo que no todo fue tan malo, ¿no? Y yo fui encontrando a estas personas a través de las redes, de la plataforma como científica que tenía, pero si hubiera cambiado algo. Por ejemplo, yo siento que cuando fui a dar mis versiones en fiscalía, fui muy técnica y no aclaré, sino oscurecí. Bueno, en ese momento no podías hacer mucho más, ¿no? No tenías tampoco las herramientas. No tenía las herramientas, pero ahora yo fuera y así con maicitos me fuera a dar la versión en fiscalía y explicar. Y me equivoqué, claro que me equivoqué. ¿Cuál es el rasgo de tu personalidad que hoy está más marcado, que quizá ves más después de este proceso? La resiliencia. ¿Pero eras antes así? ¿O crees que te convirtió un poco en una persona resiliente que quizá antes no tenías necesidad o no eras? Es que nunca tuve un evento tan traumático, porque inclusive el divorcio para personas puede ser traumático, para mí no lo fue. Fue en paz. Y nunca tuve que afrontar nada, porque además un proceso judicial mediático es distinto, ¿no? Entonces yo sí creo que sí me dio resiliencia porque primero te destruye la reputación, el miedo a la cárcel. Pero es un arma de doble filo, ¿no? Es ser mediático, porque totalmente. Por un lado puedes decir, me afecta la reputación, pero por otro tengo este espacio para poder hablar y decir. ¿Qué es lo que te digo? O sea, yo no voy a negarme al hecho de que muchos espacios y reconocimientos son por el hecho de que esto fue mediático. Y fue de doble filo, sí, totalmente, porque siempre que estás expuesta hay gente que te dice cosas muy, muy feas. Pero hoy recibo también mucho cariño de gente que está peleando procesos similares, o de gente que se identifica conmigo porque es madre, o que se identifica conmigo porque es científica. Y dices, qué bonito. Recién fui a mi colegio en Cuenca y las chicas que tienen 12 años sabían de mi trabajo. Yo no sabía que estaba en los libros de texto del Ministerio de Educación, por ejemplo. Recién me enteré ahora. Y digo, ok. O sea, ¿cuántas mujeres no soñamos con esto? Es tan difícil para nosotras llegar. Y luego llegar y que te reconozcan. Y a mí ya me reconocieron. Yo tengo una plataforma ahora. Espero poderla cultivar para que sea no la excepción, sino para que sea la regla para muchas mujeres. Gracias, Linda, por haber estado aquí por esta conversación. Un gusto. Nos despedimos con este episodio con Linda Woman desde el cafecito. Acuérdense siempre de poner la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando haya nuevos episodios y que podamos seguir haciendo este espacio de conversación. Nos vemos.